encontramos? Pues ya estamos en esta sección de la entrevista el día de hoy. Pues tengo el honor de presentar a ustedes a un distinguido amigo, un distinguido tecatense, querido por muchos y recordado por mucho tiempo. Ha estado un poquito fuera de la ciudad en cuestiones laborales, mas sin embargo sabemos que su corazón está en este pueblo mágico de Tecate. Y pues está conmigo el maestro Sergio Rommel Alfonso Guzmán. ¿Cómo estás, mi querido Sergio? ¿Qué tal, Jorge? Pues muy bien, un gusto, como bien señalas, el regresar a Tecate, el pueblo donde nací, ese pueblo de bicicletas y de cerros, ese pueblo que dibujó también mi querido amigo Gabriel Adame Lustanao en su serie erótica Tucumán, ese pueblo que está en los versos de José Javier Villarreal, y ese pueblo, parafraseando a José Luis Borges, al que no me une el amor sino el espanto, y será por eso que lo quiero tanto. Y un gusto, como siempre, saludarte. Gracias por la invitación. Pues muy bien, mi querido Sergio. Pues Sergio, entre otras cosas, pues es maestro universitario, pero pues fue cronista aquí de Tecate allá por el año 2000, en el gobierno de Juan Vargas. También estuvo como director en la cuestión del arte, precisamente a nivel nacional, allá en el Palacio de Bellas Artes. En una ocasión me tocó ir a visitarte allá a tu changarro, ¿te acuerdas? Bueno, efectivamente tuve el enorme privilegio de ser subdirector de Educación e Investigación Artísticas del Instituto Nacional de Bellas Artes. Bueno, fue una experiencia laboral más importante, y efectivamente pues estuvimos cerca de 3 años en Ciudad de México laborando, primero en la Subdirección de Educación e Investigación Artísticas del INBA, y posteriormente ya a partir de todo el 2019 en la Coordinación General Aprende de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno. Oye, y platícanos un poquito brevemente acerca de pues, este monstruo que es un puesto a nivel federal, la magnitud, los viajes, las responsabilidades. Bueno, mira, yo creo que precisamente una de las situaciones que vive la administración pública a nivel federal, pues es la magnitud de la misma, ¿no? Que se componen de estructuras increíblemente pesadas, por decirlo en alguna manera, y mover algo resulta increíblemente complicado. En el caso específico del puesto que yo tuve la oportunidad, el privilegio de ejercer, pues implicaba tener a mi cargo las 3 escuelas profesionales del Instituto Nacional de Bellas Artes, los 9 bachilleratos en arte, los 4 centros nacionales de investigación, más un centro cultural en San Miguel Allende, y la gestión de enseñanzas artísticas. Estamos hablando pues la nómina representaba a 2.000 profesores y 10.000 estudiantes, y efectivamente resulta increíblemente complicado mover esas grandes estructuras. Sin embargo, creo que cuando existe la voluntad por parte de los directivos, bueno, pues se encuentran las formas de poder esas estructuras tan pesadas hacer que se muevan para la mejora. Es posible. Bueno, pues esta es una introducción para que ustedes conozcan lo que ha estado haciendo nuestro querido invitado. También ahorita está como maestro en la UABC, tiene varias asignaturas. El día de hoy vamos a tratar un tema muy importante, pues precisamente el día de ayer se llevó a cabo la celebración de la Constitución Política del aniversario de la Constitución Política de los Estados Mexicanos de 1917, o sea que ahorita ya son 100 cuantos aniversarios, 105 aniversarios más o menos por ahí, ¿verdad? Pero platícanos un poco acerca de, pues vamos a empezar por la historia de la Constitución. Anteriormente a nuestra Constitución de 1917, si no mal recuerdo, pues hubo otras constituciones que le antecedieron, precisamente iniciando con la Constitución de la Corte de Cádiz, ¿no? Bueno, efectivamente, la historia de las constituciones es muy interesante. Tenemos, por ejemplo,
con sus antecedentes, la Constitución de Apatzingán de 1814, tenemos la Constitución de 1824 y la Constitución de 1857 como antecedentes. Y bueno, efectivamente, pues el propio sitio de la Cámara de Diputados, en el sitio de la UNAM, en innumerables sitios en Internet, podemos encontrar datos acerca de la Constitución. Sin embargo, creo que este tema sigue siendo vigente, no en cuanto a la realidad de un texto constitucional que está ahí, sino en qué medida ese texto constitucional sí ha logrado permear las instituciones públicas, ha logrado permear la vida pública y ha logrado permear la vida cotidiana de los ciudadanos. Comentabas hace unos momentos que en este momento tengo la oportunidad de regresar a la docencia universitaria y hay dos asignaturas, dos unidades de aprendizaje que estoy trabajando, bueno, hay cuatro, pero dos específicamente que me interesa comentar en este momento. Es una que se llama Estructura Socioeconómica y Política de México, que se imparte en el primer semestre de la licenciatura en Medios Audiovisuales de la UABC. Y la segunda asignatura que me interesa comentar es Introducción al Pensamiento Occidental, que se trabaja también en el primer semestre, pero en este caso de la licenciatura en Artes Cinematográficas y Producción Audiovisual. Y una de las cuestiones que platicamos mucho, estamos hablando de jóvenes que han recién ingresado a la UABC, es de qué manera sí o de qué manera no el ideario de la Constitución es un ideario que está permeando nuestra vida pública y está permeando pues nuestras relaciones como ciudadanos. Te pongo un ejemplo muy claro que tiene que ver. Bueno, tú sabes mejor que yo que nuestra Constitución es una de las constituciones más reformadas, ha tenido más de 700 modificaciones. Esto no necesariamente quiere decir que está bien o que está mal. Sin embargo, quisiera, por ejemplo, de una manera particular, referirme a la reforma constitucional que se llevó a cabo en 2011, que implicó una reforma en el apartado que tiene que ver con los recursos humanos, con los derechos humanos, y esta reforma a mí me parece fundamental porque creo que es uno de los aspectos que en la vida pública y en la vida ciudadana seguimos debiendo. El tema de las personas con discapacidad es un tema que me es muy cercano, entre otros motivos por la vida y la trayectoria profesional de mi bellísima esposa, que es directora de un centro de atención múltiple y que además se ha dedicado por 11 años a trabajar un proyecto de arte para niños y jóvenes con discapacidad. Y es contigo que nosotros enfrentemos que los niños y los jóvenes que tienen una discapacidad no están recibiendo el acceso a los bienes y servicios educativos y culturales que la Constitución señala. Pues una de las cosas que a mí me parece muy importante hablar sobre la Constitución y sobre esta importante reforma en materia constitucional de 2011 es que antes de 2011 la Constitución decía que era obligación del Estado respetar los derechos humanos. Respetarlos. Eso, pues, los funcionarios no torturaban, no hacían detenciones ilegales de personas, no violentaban su derecho al tránsito, bueno, pues estaban respetando los derechos humanos. Sin embargo, la reforma constitucional de 2011 ya no dice que es obligación del Estado respetar los derechos humanos, dice que el Estado debe garantizar, o sea, además de respetar, debe garantizar el respeto a los derechos humanos. ¿Qué significa esto en concreto? Significa que de pronto llega un niño a tratar de inscribirse a una oferta educativa o a una oferta cultural y tradicionalmente el centro escolar diría, híjole, un niño con una discapacidad, discúlpenos, no tenemos la capacidad, no tenemos el personal adecuado, no tenemos la instalación. Sí, pero el tema es cuando no estás hablando ni siquiera de una escuela especial. Un niño que quiere estudiar, bueno, ya que trabajo en la Facultad de Artes, pensemos, un niño que quiere estudiar piano y este niño es invidente. Entonces,
llega a una escuela, a la institución de cultura del municipio, de la entidad, y bueno, le dirán, híjole, qué pena, pero no estamos capacitados para hacerlo. Estrictamente ahí estamos violando la Constitución, porque la obligación a partir de la reforma constitucional de 2011, de todo el primer articulado de la Constitución que tiene que ver con los derechos humanos, dice que es la obligación del Estado mexicano garantizar el ejercicio de los derechos humanos de todas las personas. En ese sentido, yo creo que un paréntesis aquí, porque es importante que los jóvenes también conozcan, y las madres de familias conozcan estos apartados que son tan importantes para poder defenderse de cualquier tipo de institución o de cualquier tipo de acción que sientan que está en contra de sus derechos. Efectivamente, y empezar a ver los derechos humanos y el acceso a la educación, el acceso a una vida libre de violencia, el acceso a la cultura, no como concesiones graciosas y amables del Estado, porque de pronto tendemos a pensar, ay, esta institución cultural es muy buena onda, es una institución cultural muy generosa porque está abriendo esta oferta educativa para jóvenes con discapacidad. Perdón, no está haciendo nada gracioso ni nada amable, está cumpliendo con una obligación constitucional. Los derechos son el ejercicio de los derechos y la garantía de que se puedan ejercer esos derechos es una obligación del Estado mexicano. Por lo tanto, he tenido oportunidad de trabajar conferencias, cursos, talleres con profesores de educación artística en diferentes lugares del país y siempre termino diciéndoles, es que comentan los profesores, es que es muy difícil, no estoy capacitado. Es que yo no estoy discutiendo si estás o no estás capacitado. La Constitución dice que es la obligación del Estado. Y si tú trabajas en una institución pública, entonces tienes la obligación de garantizar el ejercicio de los derechos humanos para todos y todas. Fíjate que precisamente, saliendo un poquito del tema, hace rato estaba hablando con Florida acerca de la revocación de mandato. Y también estábamos hablando de la responsabilidad que tienen nuestros gobernantes. Yo lo pongo y lo pongo en eso. Si tú eres un servidor público, no tienes que decir puedo, tienes que hacerlo porque es tu deber, ¿no? Es tu deber hacer la relación, en caso de los gobernantes, de hacer su chamba y no decir que no tienen la capacidad, ¿no? Bueno, y muchas veces dicen, es que apenas tengo un año. Mira, y fíjate, creo que tocas algo que la obligación. De pronto nos vemos, de alguna manera, tenemos ciertas prácticas en nuestra tradición política y esta tradición política trasciende cualquier sigla, es decir, lo encuentras en todos los partidos. Por ejemplo, toda la publicidad acerca de las acciones de gobierno. A ver, yo fui dentro de hace 2 semanas a un taller mecánico para que me hicieran el servicio al auto, hacen el servicio, pero yo no veo es que después tengamos que estar pegando espectaculares que digan, el mecánico fulano de tal hizo un excelente trabajo. En este momento estamos ampliando nuestra pequeña casita, mi esposa y yo en Mexicali, tenemos un extraordinario albañil, Reyes, y claro que lo decimos, pero no estamos invirtiendo recursos en pegar espectaculares que diga, Reyes ya pegó 1,500 ladrillos. Sin embargo, tenemos la mala costumbre de hacerlo en la vida pública y de pronto hay un funcionario público que hace simplemente lo que es su mandato, para lo cual fue electo, para lo cual percibe un sueldo, y entonces vemos toda una necesidad de la publicidad oficial. Sé que en estos momentos hay una discusión a nivel nacional que tiene que ver con la reforma electoral, que sí pasó, bueno, no pasó una reforma constitucional, sino un plan B de reforma electoral o no. Pero bueno, si hubiera interés en hacer una reforma electoral de entrada, no solamente en tiempos electorales, sino en cualquier momento, prohibamos la publicidad gubernamental
porque ¿por qué tiene que estar cacareando un funcionario público o un gobierno lo que es su obligación a hacerlo? Sí, entonces yo creo que ese sería un aspecto que quisiera comentar. Sí, y en el caso de los maestros precisamente, en lo que estábamos platicando acerca de su obligación de estar capacitados para darle este servicio a los pequeños que ocupan esta situación por su nivel de estrés, porque tienen alguna incapacidad, alguna discapacidad, y pues, o como lo dijo también, capacidades diferentes, ¿no? Mira, pueden llamarse muchos términos, capacidades diferentes, discapacidades. Yo he tenido oportunidad en los últimos años de tener una vinculación estrecha con niños y jóvenes con discapacidad, con sus familias, y bueno, creo que en primer lugar lo que hay que reconocer es que son familias que tienen que han tenido que pelear de una manera mucho más fuerte por lo que a las demás personas se nos da se nos da de una manera rápida, sin ningún problema. Es decir, como digamos, vamos a ver una exposición al centro cultural que tú quieras, aquí en Tecate, en Mexicali, en Tijuana, es que tú me pongas. Bueno, creo que la mayoría de los centros culturales, la mayoría, no todos, ya tendrían, por ejemplo, su acceso para personas con una discapacidad motora, para las sillas de ruedas, de acuerdo. Pero bueno, pero ¿cuántos de estos tienen, bueno, están los cedularios, pero cuántos de estos tienen la cédula, ya sea que le pongas le aplastes un botón para que tengas información de la cédula que requiere el cuadro de exposición de manera auditiva, o tiene la cédula en un lenguaje que pueda leer una persona, o en el sistema braille que pueda leer una persona evidente? Y déjate tú más eso, porque estamos hablando de discapacidad motora, discapacidad visual, pero bueno, también hablamos de la discapacidad cognitiva, y hay toda una tendencia global. No estoy hablando de cosas que ocurren en Marte ni en Venus, no estoy hablando de cosas que ocurren, ni tampoco estoy hablando de cosas que ocurren en Europa, estoy hablando de cosas que ya son normalizadas, por ejemplo, en Colombia, donde existe la cédula, pero también es la cédula normal que explicita un cuadro, pero a un lado existe una cédula en lenguaje adaptado para personas con discapacidad cognitiva, y a un lado existe la cédula en braille. Estas cosas, que deberían ser absolutamente normales, siguen sin estar vigentes en nuestra realidad. Deja tú de Baja California, de Tecate, nuestra realidad mexicana en el siglo XX. Sí, fíjate que yo soy invidente y me he dado a la tarea de buscar algunas soluciones para ciertas cuestiones de la vida, pero me he dado cuenta de que, por ejemplo, hay museos para las personas invidentes en el cual, a través del tacto, tú puedes distinguir alguna obra, alguna cuestión, y también ya existen algunos de tipo de aparatos de audio para localizar lo que estás viendo. Te narra a través de como un dispositivo robótico, al estar distinguiendo algún texto, te va leyendo esta situación, y es un desarrollo que no es nuevo, no es nuevo, ya tiene algunos años, empezó en Europa, ahorita ya está en Estados Unidos, y ya es accesible para México. De hecho, voy a comprar una. Efectivamente, hay toda una tecnología que fue desarrollada. De hecho, en un momento dado te comenté que tuve en 2019 la oportunidad de trabajar en la Coordinación General Aprende MX de la Secretaría de Educación Pública, y la Coordinación Aprende desarrolló un programa en un momento muy interesante de equipamientos tecnológicos específicos para los centros de atención múltiple, es decir, qué tipo de tecnología facilita los aprendizajes de estos niños y jóvenes. Porque tú preguntabas hace un momento, bueno,
se habla de capacidades diferentes, de discapacidad, etc. Hubo un término que fue muy utilizado en una época que es el de barreras del aprendizaje. O sea, la diferencia entre un joven invidente y entre mi persona, que no soy invidente, en dado caso sería débil visual, simplemente no es que él carezca de algo que yo sí tengo, sino que su modo de aprender va a ser distinto. ¿Por qué? Porque si tú me pones en este momento un texto en braille sobre la mesa, yo voy a ser absolutamente incapaz de leerlo. Y no por eso vamos a decir que yo soy discapacitado, simplemente mi modalidad de aprendizaje de la lectura no pasa por ahí. En el caso de un joven invidente que ha sido capacitado y educado en el braille, podrá leer este texto. Por eso algunos hablan de barreras del aprendizaje, capacidades diferentes. Pero regresemos al tema que nos ocupa, que es el de la Constitución. Está la Constitución, creo que en los primeros 29 artículos de la Constitución son una verdadera joya. Creo que efectivamente deberían ser motivos de una reflexión y una meditación continua de los niños, de los jóvenes, de los adultos mexicanos, porque ahí están consignados los derechos humanos, los derechos sociales, sin olvidar la obligación que tiene el Estado de garantizar esos derechos humanos, y entre ellos el derecho a la educación y el derecho a la justicia. Sí, fíjate que afortunadamente la Constitución de 1917 fue la que pues más ayudó a que en el país se libraran de ciertas actitudes que se llevan a cabo, sobre todo la esclavitud. Recordemos que Miguel Hidalgo abolió la esclavitud en 1821, pero no se abolió verdaderamente hasta 1917, cuando todavía en las haciendas pues existía este tipo de abuso en contra de las personas. Pero vamos a seguir platicando con nuestro invitado de lujo, con Sergio Rommel, y pues aquí a todos sus amigos que están aquí en Tecate, pónganse abusados, aquí están. Si quieren llamar, llamen al 665-654-0592 y con gusto les responderemos algunas preguntas y pues